Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 Capítulo 27, versículo 13. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros se sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, y echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Aleluya. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Vamos a dejarlo ahí. Incline su rostro conmigo, por favor. Señor mi Dios, gracias te damos en este momento. Gracias, Espíritu Santo. Señor, tú permitiste este momento, Dios. Señor, dame la palabra necesaria para los que tienen corazones sedientos, Dios mío. Para los que están hambrientos de una palabra, Dios mío. Te necesitamos. Necesitamos tu intervención en este momento, Espíritu Santo. Ponte tú, Señor Dios. Tu gracia sea derramada, tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Se llama este mensaje: el problema que nos lleva a Dios. El problema que nos lleva a Dios. Se publica rápidamente en el Herald News. Relato de la vida de Pablo, quien se llamara Saulo, fariseo de fariseo, educado a los pies de Gamaliel, con un gran celo por Dios. Este era el apóstol Pablo.
de clase social bien alta, miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el sistema, el organismo político y religioso más grande de aquella época. Pablo era miembro del Sanedrín, amén, de la Corte Suprema, con un amplio y profundo conocimiento de la palabra, la confianza del comité de fariseos para hacer fechorías aparentemente a favor de Dios y de su religión. Un hombre atrevido, sin miedo, dispuesto a todo con tal de que su religión no sea ignorada, hablador de 7 lenguas o idiomas. Saulo se lanza en su lucha por detener la avanzada de la iglesia de Jesucristo y se convierte en el monstruo más temido por la iglesia, encarcelando, humillando, maltratando, hospitalizando y asesinando por doquier a los hijos de Cristo. En su afán y lucha por detener la iglesia, por detener el problema que aparentemente estaban ocasionando los cristianos, se encontró con el propósito de Dios en su vida. Aleluya. A veces, mis hermanos, hay gente que nos hacen la vida de cuadrito. Hay gente que nos hace la vida imposible. Y en su lucha por hacernos la vida imposible, se encuentran con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hablador de 7 lenguas, dice la palabra que sufrió 3 naufragios en alta mar. Fue azotado 199 veces. Dice que fue azotado con vara. Fue apedreado una sola vez, casi lo dejan por muerto. Tantas cosas que pasó al apóstol Pablo. Pero ¿por qué le pasó? El apóstol Pablo, llamado Saulo, se lanzó contra la iglesia de Jesucristo para detener la iglesia, porque el problema de ellos era el problema de religión. La iglesia de Jesucristo estaba creciendo tan grandemente que estaba apocando la religión tradicional de ellos. Es lo que está sucediendo hoy. La iglesia de Jesucristo hoy tiene un crecimiento, un avasallamiento que está apocando la religión tradicional. Está quedando pequeñita. Los templos evangélicos son templos grandes. Usted ve esta iglesia, pero esta iglesia se encamina a un templo grandísimo, porque Dios tiene promesas sobre esta iglesia. Amén. Entonces los templos evangélicos están creciendo avasallantemente y está apocando la religión. Tarde o temprano se va a armar una, por celos. Entonces esto era lo que estaba pasando en aquel entonces, que la iglesia estaba creciendo por doquier. Y el apóstol, quien en ese tiempo no era apóstol sino un perseguidor, dice que se convirtió en el monstruo más temido de la iglesia. Era un monstruo. Cuando Pablo pasaba por algún lugar, todos los cristianos estaban temblando y escondiéndose, todo el mundo, porque el hombre mataba, maltrataba, apedreaba, asolaba, hospitalizaba, tomaba preso y mataba a quien sea por su religión. Y en su lucha por detener la iglesia, se encontró con lo que él menos esperaba. Dice que iba de camino a Damasco, cuando un rayo lo impactó a él y a los que iban con él, y dice que cayó rodando por tierra y escuchó esa voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Usted sabe cuál es el aguijón? El aguijón es la puya que rompe la tierra. Cuando los bueyes están arando, ese aguijón va rompiendo la tierra, porque es una punta bien aguda. Y esa punta, cuando los bueyes la alan, rompen la tierra. Pues cuando el buey da patada, nada más y nada menos es contra esa punta que da patada, por lo cual se va a herir. Y el apóstol Pablo decía: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dar patada. Te va a salir mal. Te va a salir mal patearme, porque tú te estás pateando al hierro, a la roca. El que te patea a ti
el que te persigue, el que trata de humillarte, de menospreciarte, está dando contra una roca. Si tú no te devuelves, si tú te apoyas en tu roca, que es Jesucristo, nadie que dé contra de ti te va a tumbar. Nadie te va a detener, porque tú estás anclado en la roca inconmovible. Aunque den patada, aunque te persigan, que te humillan, aunque digan lo que digan de ti, nadie te va a tumbar, porque tú estás en la roca. Y el apóstol Pablo no se estaba dando cuenta que él estaba persiguiendo, que su motivo erróneo lo estaba llevando a algo positivo, lo estaba llevando a conocer al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Mis hermanos, y dice que se convirtió el apóstol Pablo. El Señor lo dejó ciego y se convirtió. Pero ahora hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia no lo cree. La Biblia no dice que la iglesia no lo cree, pero hay que suponerlo que la iglesia no lo iba a creer. No lo creían, ni Ananías, la iglesia no lo creía. El monstruo de la iglesia, el monstruo más temido, ahora que se convierte a Jesucristo. Todo eso sale en el Herald News de aquel entonces, en el periódico más leído de aquel entonces, en primera plana. Saulo de Tarso se convierte a Jesucristo. ¿Y qué dirían los otros fariseos? Eso no lo creemos, dijeron los fariseos. No, es que ese hombre es sabio, educado a los pies de Gamaliel, el hombre más ilustre, el más sabio. Pablo también es un sabio. Mira lo que hizo. Cuando uno no puede contra el enemigo, ¿uno qué es lo que tiene que hacer? Se une al enemigo. Eso fue lo que hizo Pablo. Se unió al enemigo para destruir al enemigo desde dentro. Supongo yo que suponían los fariseos, porque ellos no podían creer que Pablo se había convertido de verdad. Entonces, los fariseos tienen una consonante. La iglesia también no creen en lo que está sucediendo. La iglesia está chiva. Todo el mundo está chivo. Usted sabe lo que está chivo. Está mosca. Espérate. Pero ¿y si me viene con otra? Todo el mundo se está cuidando porque no lo creen. Están sospechando. Amén. Pero sí, de verdad se convirtió el apóstol Pablo. Se convirtió. Y es que a veces, mis hermanos, el problema que nos aqueja, el problema que te persigue, ese problema te lleva al propósito. Dios te dice en esta tarde: no te desesperes, porque tengo sorpresas para ti. Ese problema yo lo voy a convertir en algo positivo. Y dice que el apóstol Pablo se convirtió, empezó a dar fruto. Dice que tuvo 3 naufragios. Él fue azotado 199 veces, fue apedreado como muerto. Y dice que de monstruo más perseguido fue el monstruo, de monstruo más temido fue el monstruo más perseguido. Ahora el apóstol Pablo es perseguido. ¿Perseguido por qué? Porque ahora los fariseos lo están persiguiendo para matar a ese hombre, para detenerlo, porque él se convirtió de verdad, empezó a dar fruto, empezó a ganar almas para Jesucristo, empezó a hacer milagros en el Señor. Ahora de monstruo más temido al monstruo más perseguido se convierte el apóstol Pablo. Amén. Y dice que lo apresaron en Jerusalén. Dice que estuvo preso 5 veces, 2 veces en Roma, una vez en Jerusalén, otra vez en Filipo y otra en Cesarea. Y lo atraparon. Y cuando lo atrapan, dice que lo llevan, se lo llevaron hacia Roma, porque él pidió apelación hacia Roma. Pidió que se lo llevaran a Roma, que lo juzgaran en Roma, ya el César. Y dice que lo embarcaron en una nave alejandrina. Y de camino, ya entro en el mensaje con esto. Dice que cuando iban de camino ya en el mar, tuvieron que ir costeando, porque los vientos contrarios no lo dejaban avanzar. Dice que tomaron muchos días, porque los vientos contrarios lo devolvían.